Muy bien, segunda parte de Desde el Conocimiento. Le voy a dar la bienvenida a los dos biólogos que tengo sentado en este momento en el estudio, tanto a Sole Gori. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, buenas feliz noches. día, que Gracias. fue esta semana. Fue esta semana. Pero también le voy a decir feliz día a Luis Capozzo, que también es biólogo, por supuesto, claro que sí, director además del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Muchísimas gracias. Ahí feliz está. día, Sole, y Feliz feliz día. día a todos nuestros colegas. Gracias por venir hoy en esta semana. Un placer. Importante. Sí. Bueno, quiero que estén ambos, primero para entender un poco de qué se trata este día, por qué se celebra esta semana y en esta fecha en particular. Bueno, primero está buenísimo que estemos los dos porque hay distintas ramas de la biología y generalmente cuando uno dice quiero estudiar biología o soy biólogo, a mí me ha pasado en muchos taxis yendo a estudiar que decían, ¿dónde vas? ¿Qué estudias? Biología. Ah, ¿estudias a las orcas, a los lobos marinos? Nadie no, nada sabe que ver. muy bien a qué se refiere, decís vos. Claro, como que siempre se asocia la biología como solamente, bueno, es el profesional que se dedica a estudiar la vida, ¿no? La vida en general, y son miles de organismos y que tienen muchas ramas, ¿no? Que se estudia desde lo más chiquitito, lo más microscópico, hasta lo más macroscópico. Entonces, justamente tenemos un biólogo marino acá sentado, pero siempre se asocia como generalmente a eso y está buenísimo por eso conocer que la biología es muy amplia y que hay una persona que puede estar trabajando o estudiando plantas, otras bacterias, otros haciendo proyectos de rescate y de conservación de la fauna, pero también puede haber, como en mi caso, más biología molecular, metidos adentro de células y viendo cómo se dan los procesos, ¿no? Entonces está bueno también tener justo una combinación acá. Pero ya el año pasado habíamos hablado para el Día del Biólogo y Bióloga de qué se trataba la biología y dónde se podía estudiar. Entonces hoy pensé más ir por qué es el día justo el 27 de junio en nuestro país además, ¿no? Porque no es a nivel internacional, sino que es una fecha nacional y tiene que ver con, la respuesta corta sería un prócer y un museo, ¿no? Y del museo obviamente nos va a hablar más de la actualidad Luis, y del prócer, que es Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente nuestro. Bueno, él ya a lo largo de su carrera, desde la Revolución de Mayo, comienza a estar interesado por la enseñanza de las ciencias y la creación del museo, que es lo que comienza ese 27 de junio de 1812, comienza la idea de generar un museo de historia natural por primera vez aquí. Y justamente se llama en una circular publicada, se llama a las diferentes provincias a que puedan tener algunos elementos y llevarlos justamente a donde se iba a hacer este museo para empezar a conocer, ¿no? la fauna, la flora. Justamente hay una publicación de la Gaceta Mercantil del 7 de agosto de 1812 que dice: nada importaría que nuestro fértil suelo encerrase tesoros inapreciables en los 3 reinos de la naturaleza, en ese momento 3, si privado del auxilio de las ciencias naturales ignoramos lo que poseemos, ¿no? Como que importante conocer lo que poseen las ciencias naturales y que luego, bueno, los museos no solamente se dedican a la investigación, sino que también muestran, ¿no? Es una gran vidriera de lo que es la historia natural, las ciencias naturales y cómo, bueno, en el caso de ¿no? que es de ciencias naturales, cómo podemos acercar al público esto, ¿no? Donde comienzan la comunicación de la ciencia también. Entonces, él ha llevado desde ese momento, que era secretario del primer triunvirato, ha llevado la idea de hacer este museo, que se concreta después, ¿no? Unos años después, en 1823, donde él también participa igualmente en ese momento del gobierno y comienza a crearse en el convento, en realidad en la Manzana de las Luces, es donde comienza a hacerse este museo, que luego, bueno, muchos años después va a estar donde está hoy actualmente, ¿no? Ya como 100 años después. Y bueno, justamente él es el encargado también de en los diferentes cargos que tuvo a lo largo de su historia, fue siempre la semillita en la cual impulsaba que este museo se creara y que tuviera, por ejemplo, docentes, profesores científicos de Europa. Él era mandado a Europa a buscar científicos para que pudieran venir acá a enseñar. En algunos momentos tuvo suerte, en otros no. De hecho, habló con Humboldt, que era un naturalista muy importante en Europa. Bueno, él le manda a Bonpland y viene Bonpland, que de hecho llega acá a nuestro país en 1816 con intenciones de poder crear el museo, pero eran otras prioridades en ese momento en Buenos Aires. Aunque ya estaba esa idea y esa circular, todavía no era el momento del museo y bueno, ahí él termina sus días, Bonpland, como director del Museo de Historia Natural de Corrientes. Me pareció interesante el dato, porque bueno, todavía, como te decía, no era el momento de
nuestro Museo de Buenos Aires. Y bueno, y en 1823 se retoma este proyecto, como te decía, de crearlo en las salas del convento de Santo Domingo. Después él como presidente además también tiene un impacto muy importante en lo que es la Universidad de Buenos Aires. O sea que no solamente es con la historia, tiene que ver con el Museo de Historia Natural, que ahora sería de Ciencias Naturales, sino que también él revitaliza la Universidad de Buenos Aires, designa rectores, vicerrectores, se encarga de reorganizar cátedras también, o sea que es muy importante para la historia también de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, otro dato curioso que me parecía muy interesante, en 1826 es donde se consolida el museo porque comienza, justamente aparece la figura del primer director, Carlos Ferraris, y también en ese momento había 800 piezas del reino animal, 1500 del mineral, ahora Luis seguramente nos podrá decir cómo cambió y cómo creció el museo. Y además aparece un gabinete meteorológico y un observatorio astronómico que permite que también aparezcan las primeras publicaciones internacionales de científicos que estaban trabajando y perteneciendo a la Universidad de Buenos Aires, y que se publican en la Royal Astronomic Society, por ejemplo, de Londres, y que los registros meteorológicos que hacen, el físico italiano, quiero decir el nombre, Mossotti, justamente fueron usados hasta por Humboldt, con lo cual ahí nace un poco esta vidriera que no solamente es al pueblo, ¿no? que merece también conocer de qué se trata la historia natural, sino también a otros países, ¿no? Cómo Argentina puede también crear su propio conocimiento. Entonces, nada, quería traerles un poquito este recorrido histórico que tiene que ver con él, claro, y cómo bueno, siempre le dio importancia a la ciencia, ¿no? A veces, como te decía, con menos suerte, con más suerte, porque bueno, estaban en momentos bastante turbulentos del país, del inicio de nuestro país, pero siempre tuvo esa vocación y él mismo, como te digo, yendo a Europa a buscar, ¿no? esos científicos para que vinieran y para que también comenzaran a formar distintos docentes, comenzaran a formar a nuestros propios hoy docentes e investigadores. Luis, ¿y vos cómo dirías? Porque solo empezaba la columna diciendo, me